lo que dice la dirigente de Morena, dice que realmente nada de ellos tenían que ver con los jóvenes, y también dio cuenta cómo la derecha internacional estuvo involucrada. Primero vamos a escuchar esta primera parte de Luisa María Alcalde, en la que habla sobre estos actores de derecha México que estuvieron presentes en la marcha, y ya posteriormente iremos a detalle. Vamos a ver este primer video. Que hubo toda una manipulación, un poco para magnificar la participación. Y la participación, según las cifras oficiales, fue de alrededor de 17,000 personas, que si uno lo compara con las movilizaciones que hemos tenido en nuestro movimiento, pues la última, para acompañar a la presidenta de México en su primer informe de gobierno, pues fuimos 500,000 de mexicanas y mexicanos. Entonces, dista mucho de ser la movilización que dijeron sería, porque eso sí, en redes sociales magnificaron y hubo millones de votos. Lo más grave es que aquí está la derecha internacional involucrada, está participando. Consultores que participaron con Milei, que participaron con Bolsonaro en Argentina, en Brasil, y vinieron aquí con el cuento de que se podía implementar lo mismo, pero se toparon con pared porque, a diferencia de aquellos países, aquí no hay un desencanto social. Por último, mencionar el tema de la violencia. Me parece que pone en evidencia que se vieron desesperados. Cuando vieron que la gente no salió y que era todo un montaje, pues entonces optaron y apostaron por la violencia. Y eso representa. ¿Qué le diría a la gente que también se movilizó ayer? Por ejemplo, que estaban apoyando a la familia de Carlos Manso, estuvo ahí su abuela en la manifestación. Que en este país, si algo se garantiza, es la libertad de expresión. Nuestro movimiento fue víctima de represión, fue víctima de que no se podía salir a manifestarse. Hoy más que nunca se puede salir, alzar la voz. Entonces, claro que es muy doloroso lo que sucedió, claro que esa tragedia es inaceptable, por supuesto, y debe haber consecuencias para quienes cometieron esos actos. Y no significa que no haya gente que pueda salir a las calles a expresarse, y si no está de acuerdo, a plantear su desacuerdo. Eso es bienvenido, pero lo que no podemos, y nosotros no estamos de acuerdo, es no informar que hay una manipulación y que hay opositores y que hay quienes están pagando para manipular y aprovechar algunas tragedias y situaciones para ellos sacar raja política. Sí, como les hemos señalado también en diversos espacios, sin embargo, en realidad en esta marcha trataron de ocupar el mayor número posible de símbolos que les legitimaran y que pareciera que realmente son jóvenes quienes iban a salir a marchar, y que esta manifestación salía de manera orgánica desde la juventud mexicana, pero poco a poco se ha ido desmontando. Y sí, son diferentes las voces de la derecha de cómo han ido utilizando, capitalizando desde antes de que se realizara esta marcha del pasado 15 de noviembre. Entre esas voces, por supuesto, está la de Ricardo Salinas Pliego, que pues también recordaba, Obed, justo el jueves, cuando la Corte falló en pues darle la razón a los tribunales que ya desde hace varios años habían señalado, que habían dictado que Ricardo Salinas Pliego tenía que pagar sus impuestos, que solamente de esos litigios, porque faltan otros, son pues más de 40,000 millones de pesos. Sí, 48,000. ¿no? 48,000, casi 50,000 más bien, exacto. Y ese mismo día, Ricardo Salinas Pliego subió un tuit en el que pues prácticamente estaba amenazando al expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque ese día era su cumpleaños, fue su cumpleaños el 13 de noviembre, y le dijo, yo también le tengo un regalito, espérelo, ¿no? Y justo, y ahora viendo toda esta, pues, no sé ni cómo calificarlo. Yo sí intento, a diferencia de esas personas y de esas personas con micrófono en TV Azteca, por ejemplo, intentar encontrar la palabra exacta para no caer también en el alarmismo como ellos, de toda esta violencia que se llevó a cabo el sábado 15, pues parece que ese era justamente el regalo que le estaba guardando, y a partir de entonces, pues toda esta
serie de ataques que están yendo contra la presidenta Claudia Sheinbaum, contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en realidad pues contra el partido Morena, y más que la 4T, contra Morena específicamente. Él culpó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum de los disturbios y la llamó narcopresidenta. Su intervención durante la marcha intentó establecer una línea discursiva que magnificó después pues TV Azteca y otros personajes, y lo hicieron también a través de difundir nuevamente mensajes falsos. Por ejemplo, se difundió mucho un supuesto tuit de Barron Trump, el hijo menor de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. En ese supuesto mensaje, Barron Trump señala, un Barron Trump, por supuesto que no, falso, exactamente, señala, un caos absoluto en la Ciudad de México por ciudadanos furiosos que gritaban narcopresidente. Sheinbaum, en referencia a Claudia Sheinbaum. Esto es lo que sucede cuando entregas tu país a los cárteles. Este mensaje fue compartido más de 7,000 veces. Ahí lo estamos viendo. Emma Juárez, quien está hoy en los controles, muchísimas gracias, Emma, está mostrándonos ese supuesto mensaje, y que además fue retuiteado por personajes que algunos casos alguna gente tomaría como serios. Fue compartido más de 7,000 veces este mensaje. Ahí, si vemos en el mensaje, lo compartió Ricardo Pascoe Pierce, que él fue pues un personaje del PRD. Seguramente tú tienes muchos más datos, como siempre, Obed. También fue diplomático. Si no mal recuerdo, creo que también estuvo al frente de la entonces delegación Coyoacán. Es alguien, pues sí, de derechas. Y lo que dice ahí, esto dice el hijo de Trump. Es horrible, pero ¿cómo desmentirlo? Pues desmintiéndolo, porque no es verdad. Exacto. ¿No? Es que les encanta hacer eco, me parece, y es nuevamente los principales difusores de las noticias falsas es la propia derecha, Sí, buscando precisamente hacer eco de la narrativa que ellos quieren establecer, de que desde afuera lo que se ve es un gobierno fallido, un gobierno represor, manipulando las imágenes, la información, pero pues ¿qué diferencia puede haber entre Pascoe Pierce en lo que hace esta Luz Helena y demás? Porque prácticamente lo que hacen es eso, hacer eco de desinformación para ajustarla a la narrativa que ellos buscan construir. Y si ves realmente quienes difunden por parte de la derecha son medios, opinadores, que prácticamente forman del mismo tipo de corte, o están hechos hasta con la misma tela prácticamente estos sujetos, porque también en lo que haces tú, por ejemplo, es también el propio Nayib Bukele, que es otro personaje muy asiduo a la malinformación, a los montajes mediáticos, a todas estas cuestiones, hablando de cómo el pueblo unido jamás será vencido. Fue el grito de miles de mexicanos que salieron el día de hoy en rechazo a ese nefasto gobierno de Claudia Sheinbaum. Insisto, la derecha, y de ahí la importancia de lo que hablábamos al inicio del programa, de lo que ocurre en Chile y cómo empieza a ganar posiciones, porque ellos operan, digamos, de manera coordinada, operan de la misma manera y se van tejiendo entre unos y otros para que si alguien, yo creo que esté muy despistado o no sé, o la misma gente que es de derecha vaya viendo cómo se están estableciendo estas redes, pues para ejercer presión a los gobiernos de izquierda. No es fortuito lo que acaba de ocurrir en el Perú, de cancelar las relaciones, con lo que hemos visto en Ecuador, el distanciamiento también en Argentina. Todo me parece va hilado en el mismo sentido. Y tú también aquí recuperas, por ejemplo, la Fox News, la televisora favorita de Donald Trump, donde hemos visto a Ricardo Salinas Pliego hablar de narcogobierno, en donde hemos visto a Lili Telles hablar en los mismos términos. Hablan ellos de cómo hubo una rebelión juvenil
omitiendo lo que se ha dado a conocer en este y en otros espacios sobre pues que realmente fueron los mismos de siempre, ¿no? Y también estaba, creo que Cayetana, ¿no, Blanca? También estuvo dentro de todas esas voces que se alzaron para defender a los jóvenes como Guadalupe Acosta Naranjo en esta marcha, como Vicente Fox, exactamente. Ella, Cayetana Álvarez de Toledo, que es una diputada del Partido Popular de España, también marquesa de Casa de Fuerte, porque además hay que señalar también realeza. Que ella es parte de la realeza y por supuesto eso es lo que sigue defendiendo desde esa perspectiva, dijo que México no está condenado a mutar en un narcoestado y recordó que ella desde marzo de 2024 hizo un llamado a la juventud en México a levantarse contra el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Con esto, pues más bien lo único que nos recuerda es que llevan bastantes años intentando dar un golpe, intentando que los gobiernos y los movimientos progresistas en un país que no es el suyo, que bastante nos ha costado descolonizarnos, incluso mentalmente, de lo que fue la corona española y que ella sigue teniendo ese gran orgullo, pues no va a ocurrir. Y fíjate, justo la semana pasada, ella se refirió a esta... como el intento que dijo el presidente de España, Pedro Sánchez, que uno de las prioridades, dijo él en una entrevista en la semana pasada, que una de sus prioridades del gobierno de España es normalizar las relaciones con México. Y a partir de ahí, pues vino también una serie de ataques de la derecha en España. Por ejemplo, ella señaló que no se puede ofrecer una disculpa al pueblo de México porque más bien lo que tendríamos que tener es agradecimiento hacia esas personas invasoras porque nos salvaron del canibalismo. Siguen repitiendo esta, de nuevo, gran mentira, como señala sobre esto que decías hace un momento, pues es que si la realidad no se está ajustando a lo que ellos quieren narrar, pues ajustan la realidad fácilmente, como en este caso lo que dice Cayetana Álvarez sobre la historia y la realidad que vivíamos aquí en este territorio antes de la conquista, lo que señalabas de Nayib Bukele, que también provino justamente de una cuenta de fans pero al final también algo que decía la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañana es que ahora se espera que la derecha se deslinde de la violencia y la derecha también se deslinde de estos mensajes que han sido publicados. Por ejemplo, Bukele, que se deslinde de estos mensajes. Ya también se ha hecho un trabajo, las propias cuentas de Infodemia, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, ha estado poniendo varios tweets y informando cuáles son estas noticias falsas, como en el caso justo de Barron Trump. Muchas gracias, Emma Juárez. Ahí nos pone justo este tweet en el que nos muestra Infodemia que es falso esto que señalaba. Y pues otro de los pues frentes que llegaron en estos días, Obed, fue también La Derecha Diario, un medio que proviene de Argentina, ¿no? Un diario que proviene de Argentina y también en el cual lo hemos visto, lo da a conocer también nuestra compañera Dulce Olvera desde la semana pasada, cómo estuvo precisamente detrás de la convocatoria, la movilización, la desinformación. Y bueno, el propio director advirtió, no nos vamos a ir de México, sino que vamos a redoblar la apuesta, vamos a invertir ahora más que nunca en la libertad de expresión de este país. Un medio que también ha hecho mucho eco allá en Argentina con Javier Milei. Recordemos que ahí Javier Milei es el que invita en algún momento dado a Ricardo Salinas Pliego en esta CIPAC y demás, y Ricardo Salinas Pliego tiene nexos importantes con toda esta red Atlas Network a través de su primo, es Benjamín Salinas León, creo que se llama así, que es el administrador a nivel América Latina de esta red de derechas que está ligada, que tiene precisamente presencia y voz en países como Ecuador, Perú, Argentina. Entonces todo eso se van funcionando
sucediendo y pues no es de sorprenderse que veamos esta derecha diario ahí haciendo eco también a este discurso de Ricardo Salinas Pliego, y igual y hasta les enseñan a Televisión Azteca, o no sé quién le va a enseñar a quién hacer estos videos con rayitos y demás y detrás, ¿no? Que fueron ahí muy comentados precisamente. Pues no lo vería tan lejano, Obed, porque si revisamos el perfil en Twitter de Ricardo Salinas Pliego, pues muchos de los retweets que dio el día sábado, pues justo venían de la derecha diario, porque vaya que sí estuvo activo el día sábado Ricardo Salinas Pliego, con ganas de decir a alguien ya que le quite el internet, por favor. Ay, sí. ¿No? Y además Fox, bueno, yo no puedo superar lo de Vicente Fox. Con su playera. Sí, se parecía a esa meme de de los chavorrucos, de algún capítulo de Los Simpsons. Sí, justo, sí, vi ese, ajá. Sí, precisamente. Como el señor Burns, ¿no? Exacto, es el señor Burns, quien Cuando se viste sí. de Jimbo, como Jimbo, ¿no? Sí. Que trae ahí su gorrito, ese igualito. Sí. Por acá lo debemos tener segurito, pero sí, exactamente. Y para que justo podamos ver todo esto que nos está platicando Beth, pues les recomendamos mucho que vayan a leer esta gran crónica de nuestra compañera, la periodista Montserrat Antúnez. Ella cubrió la marcha del sábado y está ahí el texto en Sin embargo MX, que de verdad vale mucho la pena. Les voy a leer nada más el primer párrafo, la entrada de su crónica. Dice, fue un encuentro de viejos conocidos, mujeres y hombres vestidos de blanco y sombreros Panamá, promotores de la Marea Rosa que acompañaron el fracaso de Xóchitl Gálvez en las elecciones de 2024 y exfuncionarios que buscan crear un nuevo partido. Así es como comenzó su crónica Montserrat Antúnez para hablarnos de una marcha disfrazada de Generación Z. Y es que la protesta convocada bajo esa etiqueta prometía una irrupción juvenil, un movimiento fresco según estos derechistas en contra del autoritarismo, como han insistido en llamarle, y a la vieja política, que nuevamente es contradictorio, pues porque quienes justamente ejemplifican, encarnan esa vieja política, son precisamente quienes convocaron a esta marcha. Pero pues al llegar al Zócalo la realidad era otra. Lo que dominaban no eran rostros de 18 o 20 años, sino militantes, operadores y viejos conocidos de la oposición tradicional. Banderas de One Piece ondearon a lo alto, convertidas en el símbolo de rebeldía prefabricada, mientras la multitud circulaban personajes del PRI, del PAN, del extinto PRD. Además, hay que decir que la generación Z tiene unas causas claras, Obed, y que no se vieron en esta marcha. Por ejemplo, las causas por el medio ambiente, por la defensa de los territorios, por los pueblos originarios, causas feministas, antirracistas, laborales, por ejemplo, de que se apruebe finalmente la reducción de la jornada laboral a 40 horas, algo Exacto. Que se opone completamente la clase empresarial, que son quienes estuvieron en esa marcha. Así que, pues en realidad, en esa marcha de jóvenes no se escuchaba eso, se escuchaba que revocación al mandato, que es algo que ya está, además. Sí, eso también me llamó la atención, revocación de mandato, ¿quién fue quien impulsó la revocación de mandato? Pues la propia izquierda, ¿no? Es algo a lo que nunca porque recuerdo que desde Peña Nieto, particularmente con Peña Nieto, fue una de las cuestiones que ellos buscaron impulsar que se llevara al Congreso, se aprobara, y fue precisamente una de las cuestiones a las que se opuso en ese entonces PRI, PAN y PRD, que recordemos que en ese momento tenían la mayoría y tenían los votos para poder llevar e implementar estas medidas lo hicieron con otro tipo de agenda, enmarcados en el Pacto por México, tuvieron la mayoría y prácticamente pasaron lo que quisieron y pudieron haberlo hecho con revocación de mandato. Evidentemente no estaba y ni siquiera llegó a estar entre sus prioridades. Agregaría sobre esta marcha, en la cual reconozco como todo el trabajo que hizo nuestra compañera Montserrat Antúnez, a quien le mando un saludo desde acá, por todo el trabajo que estuvo haciendo a lo largo del sábado, igual todas las personas que estuvieron en Sin embargo MX ese día trabajando de largo. Pues bien, fue como la derecha convoca esta marcha por la paz y actuando de manera violenta a estos grupos, que lo dice la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, nuevamente con esta indumentaria de blanco
y demás. Y lo que nos comentaban el viernes, precisamente nuestra entrevistada, cuando habla en relación a cómo ellos mismos son los que establecieron estas prohibiciones de no lleven banderas de esto, no hagan esto. Fue una marcha, leyendo la crónica de Monse, bastante confusa y rara, porque era como que de todo, porque vi que hasta había ahí gente de Viva Cristo Rey, o sea, me llamó mucho la atención. Sí, había videos de algunas señoras que le estaban echando agua bendita a personas vestidas de negro que aparentemente eran del bloque negro ya después de que habían hecho algún destrozo, y las señoras les estaban echando agua bendita. Sí, fue como dices, confusa. Se puso rara la marcha. Sí, era como, exacto, cuando ves eso. Y fíjate que soy de los que recuerdo haber visto los Hemos contra Pocky, los Hare Krishna, y pensé que era lo más raro que había visto, pero, claro. Pero no, viendo esto que era Viva Cristo Rey, y de repente había chavos luego, Vicente Fox, y lo que me llamó, y luego personas cantando esta canción de Molotov en la plancha, que digo, personas eran como 20, y realmente al final lo que llama la atención, y es cierto lo que dice la presidenta en la mañana, ellos ya habían llenado previamente el Zócalo en 2024, ¿no? Hoy no lo llenan. No. Y ante eso recurren a la violencia para buscar esta imagen, o se tiene lugar la violencia. Y es cierto también lo que dice la jefa de gobierno, Clara Brugada, en el sentido de que buscaban esa represión que no se da. Eso también es interesante. Y por cierto, Blanca, van a marchar el jueves, o al menos están convocando a una nueva marcha el jueves, ¿no?